Hola, muy buenos días para todos ustedes. ¿Cómo están? Me alegra mucho saludarles en este nuevo tema que vamos a trazar hoy respecto a este gran tema que es el Evangelio del Reino, pero con diferentes capítulos. Hoy vamos con Biblia dura y pura, como decimos. Hemos estado en charlas, en diálogos, en temas un poco más suaves, pero ya es hora de retomar nuevamente el estudio como tal, el estudio de la palabra. Repetirles una vez más que compartimos estas reflexiones después de mucho tiempo de estar estudiando la Biblia, porque creemos que, como yo, hay muchas personas que estamos intentando encontrar la verdad. Así que aquí lo que van a encontrar en este canal es un análisis crítico, reposado, un análisis objetivo de todo lo que Yeshua enseñó. Consideramos que la verdad está en lo que Él enseñó, en lo que Él nos explicó, en lo que Él nos compartió. Y por supuesto viajamos por todas las escrituras, siempre teniendo en cuenta ese contexto hebreo tan olvidado en el cristianismo, en las iglesias cristianas. Pensar que la Biblia fue un libro occidental o con una cultura latina o inglesa o no sé, cualquier país de estos occidentales. Y no, la verdad es que la Biblia es un libro, en primer lugar es un libro complejo, precisamente por eso, porque fue escrita en un contexto muy diferente, en una cultura muy diferente a la nuestra, en un idioma muy distinto al nuestro, y por eso es que hay tanta tergiversación y tantos malos contextos a la hora de explicar la escritura. Algunos me han preguntado, ¿no? Entonces, Yeshua cambió la Torá. Yeshua no guardó la Torá, echó abajo el Shabbat, por ejemplo. Y otras preguntas similares que voy a intentar compartir con ustedes su respuesta, y espero que sea de gran ayuda, ¿no? Para que ustedes tengan un panorama mucho más amplio, mucho más crítico de lo que son todos estos temas, y que cuando se hagan la pregunta pues ya tengan claro cómo responderla. Este tema está titulado El verdadero calendario del Creador. Como todos los temas, se van a sorprender, se van a impactar. Vamos a hacer un gran viaje por las Sagradas Escrituras para intentar describir, intentar descifrar cuál es el verdadero calendario del Creador. Vamos a empezar diciendo que desde el libro de Éxodo, Shemot, creo que es en hebreo, aparece un sinnúmero de mandamientos y textos relacionados con fiestas, con celebraciones, llamémoslas religiosas o que tenían que ver con el santuario para Israel, ¿no? Por ejemplo, Levítico 23, del versículo 1 en adelante, hay la descripción de unas fiestas. Básicamente eran 8 celebraciones, 7 fiestas durante el año y una que era semanal, que es el Shabbat semanal, que ocurría cada 7 días, ¿no? Algunas de esas fiestas, de esas celebraciones, eran en primavera y otras eran en otoño. Aquí en este lado del mundo pues no hay las estaciones, pero allá en Israel sí que las hay, ¿no? En el oriente. Entonces allá cuando llega la primavera ocurrían unas fiestas y otras ocurrían
en otoño. Las fiestas, para que nos vayamos familiarizando con ellas, la primera era la fiesta de Pesaj o Pascua, la segunda era los panes sin levadura, la tercera era la fiesta de las primicias, la cuarta era la fiesta de las semanas o de la cosecha, la quinta era la fiesta de las trompetas, la sexta era la fiesta de la expiación y por último teníamos la fiesta de los tabernáculos. ¿Está bien? Vayamos familiarizándonos con esos términos y con esos nombres. No están en hebreo, sino en español o la traducción al español. Pero digamos que esas celebraciones eran el centro del mundo religioso en Israel. Todo giraba alrededor de esas fiestas. Y por supuesto el Shabbat, que era semanal. ¿Está bien? 7 celebraciones durante el año y el Shabbat, que era semanal. Muy bien. Entonces, vamos a ir muy despacio. Así nos demoremos más videos porque me interesa que todos aprendamos este estudio, que fue uno de los más largos. Lo estuve analizando por ahí unos 5 años, tomando datos de un lado y de otro, así que no es fácil terminarlo en un solo video, sino que nos vamos a tardar un par o 3 videos para poderlo explicar. Esas celebraciones que ustedes encuentran en Levítico 23, esas celebraciones estaban ancladas a un calendario estrictamente relacionado con las cosechas. Y por supuesto los sacerdotes, que eran los levitas, lo conocían a la perfección. ¿Está bien? Ese es el primer punto que debemos tener muy en claro, que esas fiestas estaban unidas a las cosechas, ¿no?, de los diferentes plantas como el trigo, la cebada, la uva, etcétera. Y al mismo tiempo, pues, ese calendario lo conocían los sacerdotes. Bueno, primera pregunta que les tengo. Antes de Levítico 23, ¿el padre tenía un calendario para sus hijos? Estoy hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob. En ese momento, ¿había un calendario para sus hijos? Respondan, por favor. Pregunta número 2. ¿Noé tenía un calendario? Y si lo tenía, ¿era el mismo calendario que tenemos hoy? Tercera pregunta. ¿Es el Shabbat que nombra la Biblia el mismo sábado que tenemos hoy? Cuarta pregunta. Tengo muchas preguntas, pues vamos a hacer 5. ¿Es necesario guardar el Shabbat y las fiestas de Levítico 23? Y si lo vamos a hacer, ¿con qué calendario lo vamos a hacer? Y mi quinta y última pregunta es, ¿qué calendario manejaba Yeshua y los discípulos? ¿Está bien? Entonces, recordemos que nuestra cultura, nuestra religiosidad y toda nuestra vida está marcada por mentiras. Mentiras que de alguna manera nos mantenían pues lejos de la verdad. Bueno, sin que ello signifique que todo pues lo que hemos aprendido y hemos experimentado en esta vida espiritual que hemos tenido pues que sea una farsa. No intento decir eso, pero sí que ha estado llena de mentiras durante toda nuestra vida que hemos aprendido. Se nos han colado algunas mentiras. Y bueno, la experiencia en el cristianismo fue una experiencia extraordinaria que nos tiene estudiando todavía, nos tiene pensando en todos estos temas, precisamente porque estuvimos en el cristianismo. Entonces, hemos aprendido muchas cosas sorprendentes, nos faltan muchísimas, pero por alguna razón el Creador nos ha permitido llegar hasta aquí. Así que hoy vamos a poner evidencias para saber si el sábado corresponde al verdadero Shabbat y qué tiene que ver las fiestas de Levítico 23 del pueblo de Israel conmigo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar
en consideración las bases bíblicas con sus diferentes enfoques y variantes a fin de que pues ustedes puedan tomar la mejor decisión. Yo no les voy a ocultar nada de la investigación, ni tampoco vamos a sacar o a inclinarnos hacia un enfoque, sino que yo simplemente les voy a mostrar las evidencias y cada uno tomará la decisión hacia qué sector o hacia qué posición se quieren mover. Entonces vamos a analizar el concepto del pueblo judío, del pueblo católico, del movimiento de raíces hebreas, y queremos hacer este estudio de análisis de las escrituras sagradas para saber si la manera como contamos el tiempo hoy es la manera en que el Creador cuenta el tiempo. ¿No les parece llamativo saber si el Creador usa el mismo calendario gregoriano, digo yo, que usaban antes? Porque saben que Yeshua, cuando Él vino a la tierra, todo lo que Él hizo, todo lo que vivió, todo lo que experimentó, lo hizo bajo un estricto calendario, ¿no? Lo vemos muriendo en Pascua, lo vemos resucitando en primeros frutos. Así que esto debe llevarnos a considerar de muy alto valor saber si Él se maneja por un calendario y qué clase de calendario maneja. Entonces, por ejemplo, cuando estamos leyendo en el Nuevo Testamento y Yeshua hace un milagro o hace una actuación, el escritor dice, esto sucedió para que se cumpliese la escritura. ¿Sí? Eso dice. Entonces, todo lo que Yeshua hacía era para cumplir la Torá. También agregan frases como aún no ha llegado su tiempo. Entonces, parece que todo, los planes del Creador y de Yeshua se ajustaban a un cronograma establecido. Y qué bueno sería pues tener el mismo reloj del Creador, ¿no? Porque pues no vamos a estar en tinieblas, vamos a conocer el tiempo, los planes, y vamos a acercarnos precisamente a su carácter, a su corazón. Y a través del calendario vamos a ver quién es realmente ese Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob. Pero este interrogante de saber si el calendario actual gregoriano que usa el mundo entero es el mismo calendario del Creador no es fácil. No es fácil, quiero decirles que no es fácil porque es armar un rompecabezas pieza por pieza, pero con un agravante mayor. No tenemos foto de lo que queremos armar. ¿Me hago entender? O sea, queremos conocer el verdadero calendario de la Escritura, pero no tenemos una foto clara para saber cómo armar el rompecabezas. Y eso es muy importante saberlo, porque no es un estudio fácil, porque requiere mucha, digamos que investigación. Y bueno, pues de todas maneras quiero traerles hasta dónde va la investigación que hemos hecho. Así que queremos traer un calendario que se pueda probar con la Biblia, que se pueda sostener con la Biblia y no por interpretaciones humanas o no por inventos o suposiciones. Necesitamos un calendario que aguante la crítica, que aguante ser pesado en la balanza. Y este calendario, como les digo, no debe ser algo que tengamos que forzar o darle interpretaciones humanas. Primero vamos a hablar un poquito acerca del Shabbat. Shabbat, que es un símbolo de Yeshua, es una marca, es una señal de poder, de autoridad, que es un tiempo especial, ¿no? El Shabbat es en honor a Él, respetando lo que Él instituyó. Tan importante, pues, es que lo ubicó en los 10 mandamientos de su ley. Y además Yeshua celebró también las fiestas de Levítico 23. Así que son muchas cosas que
deben llamarnos la atención a cuán importante es llegar a conocer el calendario. Entonces la primera pregunta que hacíamos era si Noé tenía un calendario, y si lo tenía, ¿qué calendario era? Vamos a leer, eso está en Génesis 8:4, si no me equivoco. Dice lo siguiente: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Génesis 7:11. Y Génesis 8:4 dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Génesis 8:4. ¿Qué significa eso? Que evidentemente Noé tenía un calendario. La pregunta es, ¿usó Noé el mismo calendario que nosotros manejamos hoy de enero, febrero, marzo, abril? Porque ahí nos dice que a los 17 días del mes, ¿no?, el segundo mes, ocurrió el suceso del diluvio, y también señala que a los 17 del mes el arca se posó sobre los montes de Ararat. Así que evidentemente aquí tenemos un calendario, no sabemos cuál, pero evidentemente hay un calendario. Pero tenemos un problema, o no un problema, sino digamos la primera cascarilla en nuestra investigación, y es que nuestro calendario, de los 12 meses y de meses de 28, 30 y 31 días, ese lo crearon en 1582, después de Yeshua, ¿no? Así que lo primero que necesitamos decir es que el calendario de hoy no es el mismo que usó Noé. Pues eso, por su propio peso, se puede saber. ¿Por qué? Porque todavía no lo habían creado. Muy bien. Ahora pasemos al tiempo de Moisés. ¿Había un calendario o no? ¿Era el calendario egipcio el que manejaba Moisés? ¿Ustedes qué creen? Vamos a leer Éxodo capítulo... Yo les dije que íbamos a leer mucha Biblia, y eso es lo que vamos a hacer. Éxodo 12:2. Dice que los israelitas estaban a punto de salir de su cautiverio en Egipto, donde eran esclavos, y justo antes de salir rumbo al desierto, les da un mandato de celebrar Pesaj, de celebrar Pascua. Y lo primero que les dice, lo primero que les manda es a cambiar el calendario. Eso es muy llamativo. Les manda a cambiar el calendario. Dice, Éxodo 12:2. Habló el Eterno a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes les será principio de los meses. Para ustedes será el principio de los meses del año. Note que les dice para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Pues el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Para ustedes, mostrando que pues para los demás pueblos, en este caso Egipto, pues debía ser diferente, pero para ellos esa salida de Egipto iba a ser el principio de los meses, el principio del año. Entonces yo quiero que pesen lo que les estoy diciendo, que lo analicen, que vayan a una enciclopedia, que verifiquen la información. Pero lo que he investigado es que el calendario oficial egipcio era un calendario solar, ¿no? Pero también tenían un calendario lunar. Cada uno usado en diferentes aspectos de la vida del pueblo egipcio. El calendario solar, que era de 365 días, iniciaba en el solsticio de invierno, los últimos días de diciembre, si lo queremos ubicar en el calendario gregoriano. Entonces lo que me dice el texto es que ese calendario, la manera en que los egipcios contaban o medían el tiempo, no era la manera en que el Creador lo hacía, y por eso el primer mandato que Él les da es que empiecen a contar el tiempo
de manera distinta de como lo hacían los egipcios, cuando les dice: este mes será para ustedes el principio del año. Así que es lo primero que descubrí. No olvidemos que era Egipto, en los tiempos de Moisés, de Moshe, era la potencia mundial en esos tiempos. Era el Estados Unidos de aquella época y más. Así que ese calendario era el que se usaba en casi toda la tierra, incluido el cautivo pueblo de Israel, ¿no? Pero aquí aparece el Creador diciéndole: desechen esa manera y ahora ustedes van a contar esta salida de Egipto como el principio del calendario anual. Entonces, primer descubrimiento. Así que pregunto, ¿el calendario egipcio de 365 días solares era diferente al calendario del Creador? La respuesta es sí. Por eso el Creador ve la necesidad de aclararles que el año hebreo empezaría para ellos ese mes que los sacaba de Egipto. Entonces la pregunta siguiente es, bueno, ¿y cuándo empieza o cuándo fue que ocurrió la salida de Egipto? Para yo saber cuándo empieza el inicio, valga la redundancia, del año. Entonces, esto ocurrió, miren bien cómo lo descubrimos, en la plaga del granizo. ¿Ve? Y nos da a entender que la temporada en que salió el pueblo de Israel, que el Creador establece como Abib o primer mes, concuerda con la época en que la cebada se maduraba. Y esto ocurre cuando va a llegar la primavera en ese lugar del mundo. Es decir, que la maduración de la cebada en esa parte de Medio Oriente se da cuando llega la primavera. Así que aquí ya estamos ubicándonos en una época del año egipcio, y la época era cuando ya la cebada estaba en el cultivo justo para ser recogida. Y si investigas te vas a dar cuenta que ese momento en el cultivo de la cebada es justo ahí cuando va a llegar la primavera, ¿no? Pueden ir a investigarlo, pueden ir a buscarlo, búsquenlo en Google, en enciclopedias, etc. Para saber cuándo llega la estación de la primavera a Oriente Medio, pues, como les digo, vayan a internet y lo ubican entre el 20 o 22 de marzo de cada año. Esa es la llegada de la primavera al Medio Oriente. Y el Creador les instruyó acerca de su calendario con un inicio en la llegada de esa primavera, y ese evento debió ocurrir más o menos el 20 de marzo. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Así que podemos concluir que el calendario del Creador inicia cuando cae la primavera a mediados de marzo. Por eso el calendario egipcio chocó con el calendario del Creador, porque el calendario egipcio era en diciembre, ¿no? Terminando diciembre, en el solsticio de invierno. El del Creador empezaba en marzo y el egipcio empezaba a finales de diciembre. Diferencias entre el calendario egipcio y el calendario del Creador. Bueno, el calendario egipcio, como les digo, iniciaba a finales de diciembre y el del Creador iniciaba a mediados de marzo, cuando estaba cayendo la primavera. Esta es la razón por la cual el Creador les advierte a los israelíes que su calendario debe empezar tan pronto como salgan de Egipto. El mensaje implícito en el texto es que el año de los egipcios estaba equivocado para el Creador, ¿no? ¿Por qué el Creador les pide que inicien el conteo del año en ese mes, a mediados de marzo? ¿Por qué? Pues la respuesta es simple: porque toda la adoración, el santuario, el sistema de sacrificios y ofrendas está montado y sostenido por un calendario que va anclado a la estación o a las 4 estaciones del año. Y si está anclado a las estaciones, pues tiene que estar
en el momento exacto, en la estación correcta, en la estación exacta. ¿Por qué? Porque también está anclado a las cosechas, como les decía, de cebada, de trigo, de frutas, que se daban en determinados momentos del año. Vayan a Levítico 23 y se van a dar cuenta que este calendario está anclado a las cosechas también. ¿Está bien? Por ejemplo, les voy a citar solo un ejemplo. La fiesta de los primeros frutos, o Bikurim, fue ordenada para ser realizada tan pronto como la tierra entregara la cosecha. Y como esta fiesta, casi todas están aferradas a la estación en que se recogen los frutos de los cultivos. Bueno, este aspecto lo retomaremos más adelante. Por ahora, quiero que leamos Deuteronomio 16:1 y Éxodo 23:15. Porque allí les dice, el Creador les da la orden de observar el mes de Abib, de analizar. Noten bien esto, que es muy importante. Abib, así llama el Padre a ese mes. Pero, ¿qué es eso? Noten que después de salir de Egipto, el Creador les pone el nombre a un mes y les ordena que lo observen. Éxodo 34:18. Dice aquí hay una explicación que da una enciclopedia respecto al mes de Abib, ¿no? A esa palabra, haciéndole seguimiento a esa palabra, a su etimología, Abib, que significa primavera, ¿no? En el idioma fenicio, en los antiguos habitantes de Canaán, se le llamaba Abib porque significaba primavera, ¿no? Así que ya tenemos un buen indicio para ubicar el inicio del calendario del Creador anual, del calendario anual, es Abib. ¿La llegada de qué? De Abib, es decir, de primavera. Entonces ya tenemos la primera gran conclusión gracias al estudio de las Sagradas Escrituras. El calendario no es el actual, no es el calendario que usa el Creador, son totalmente diferentes, especialmente en su fecha de inicio. ¿Está bien? Justo cuando llega la primavera es que comienza el año para el Creador. Pues la misma naturaleza lo dice, ¿no? Que en la primavera es cuando todo reverdece, cuando las flores aparecen, cuando es el momento más hermoso y tranquilo del año, ¿no? Allí justo empieza la primavera. Las estaciones en la tierra de Israel son las siguientes. Grábense este datico para que lo tengan ahí anotado y lo sepan, y es muy bueno saberlo. La primavera llega el 20 de marzo y está el mes, ese pedacito de marzo está en el mes de abril y está mayo para la primavera. Luego llega el verano, primavera, verano, que verano es junio, julio y agosto. Luego llega otoño, que es septiembre, octubre y noviembre. Y el invierno, que ese dato es muy importante, está diciembre, enero, febrero y hasta el 20 de marzo. Primavera, verano, otoño, invierno. ¿Cuándo es invierno en Israel? Diciembre, enero, febrero y un pedazo de marzo. ¿Está bien? Son 90 días, por estación. 3 meses más o menos por cada estación. Es la equivalencia con el gregoriano, ¿no? Ya que el calendario original y verdadero son, ya vamos a ir para allá, pero lo más cercano que hemos encontrado es que el verdadero calendario del Creador tiene 3 meses exactos cada estación. Así que es muy importante aprender acerca de todo esto, de las fiestas de Yom Kippur, de Sukkot, todas las fiestas que están ancladas a las cosechas y a las estaciones. Ahora, vamos a echarle un vistazo al calendario romano. Yo creo que acá nos vamos a echar una sorpresa muy grande, y es
¿En qué se inspiraron los romanos para hacer su calendario? Estoy leyendo una enciclopedia, ustedes pueden buscar allí. Estoy leyendo de Wikipedia. Busquen la palabra o las palabras Año Nuevo en Wikipedia y les va a salir esto, noten bien. Dice, el calendario romano comenzaba el primer día del mes de marzo. Escuchen bien. Sin embargo, era en el mes de enero cuando los cónsules de la antigua Roma asumían el gobierno. Por lo que Julio César, en el año 47 antes de Cristo, modificó el sistema y creó el calendario juliano. Los romanos dedicaron entonces el día 1 de enero al dios Jano, dios de las entradas o de los comienzos. El mes de enero recibió el nombre en honor a Jano, que tenía dos caras, una que miraba hacia adelante y una que miraba hacia atrás. Y aquí ya vamos a entender muchas cosas de nuestro actual calendario. ¿Qué era lo que ocurría en el mes de diciembre en la vida de los romanos? La Saturnalia, si ustedes investigan, era un festín pagano en Roma lleno del desenfreno total. Licor, sexo, desenfreno, celebrado el 25 de diciembre. Este festín se alargaba por una semana y empataba con la llegada del nuevo año, ¿no? Dando la bienvenida al dios Jano, o la adoración a Saturno, que era el dios Cronos, el dios del... Bueno, de ahí la palabra cronómetro, en honor al dios Crono, que era Saturno, perdón. Así que no es casualidad que en los días de la semana también estuvieran adorando a sus dioses romanos. Y bueno, pues eso sí que nos parece llamativo, ¿verdad? Porque ellos estaban adorando a sus dioses. Busquen la palabra Saturnales en Wikipedia o en cualquier enciclopedia. Y esto es muy interesante, porque los Saturnales, que es en idioma latín, eran unas festividades romanas. Se celebraba esta fiesta con un sacrificio en el templo de Saturno, en el foro romano, un banquete público, se intercambiaban regalos, continuos festejos, un ambiente pues de carnaval, se relajaba todo. Básicamente en esas fiestas pues había sexo libre con cualquiera, pues era en honor a Saturno, ¿no? Y fue introducida alrededor del año 217 para elevar la moral, decían los romanos, de los ciudadanos después de una derrota militar sufrida por allá en el lago Trasimeno, algo así. Así que se instituyó como tal para ese día. Miren este dato, dice, pero esta fiesta era tan apreciada para el pueblo que de forma no oficial se festejaba a lo largo de 7 días, del 17 al 23 de diciembre. Las autoridades estatales se veían obligadas a atender a la costumbre popular, visto el fracaso que supuso intentar reducir a 3 o 5 días de celebraciones propuestas respectivamente por Augusto y Calígula a finales del siglo I. Bueno, no quiero aburrirlos con todos esos datos romanos, pero como cultura general me parece excelente, excelente. Investíguenlo, léanlo, los Saturnales, ¿no? Y de ahí fue donde nació nuestra amada y recordada y celebrada Natividad, la Navidad, ¿no? Que fue como intentar ponerle un disfraz a una fiesta que eran los Saturnales que empatara con el Año Nuevo. Por eso la Navidad es lo más antibíblico que puede haber. Se disfraza de bíblico, pero de bíblico no tiene nada, absolutamente nada. Y lo que quiero que entendamos es que el calendario romano, el que tenemos, está sentado, fue inventado, fue inspirado en esa cultura
politeísta que tenían los romanos y que era herencia de los griegos. ¿Me hago entender? Entonces, todo lo que ellos inventaron respecto al tiempo, ustedes investigan los nombres de los días, todo giraba alrededor de esas deidades. Lo mismo el 31 de diciembre, ya concluimos, vimos que el calendario del Creador empieza en la llegada de la primavera. Por ende, el 31 de diciembre no significa nada para el Creador, sino únicamente fiestas paganas como el 24 de diciembre, fiestas paganas que buscan adorar a todos menos al Creador. Así que si tú celebras la Navidad, pues lamento decirte que no estás celebrando ninguna fiesta con autorización bíblica, porque no aparece la Navidad por ningún lado. ¿Está bien? Ni siquiera se pide que observemos o que celebremos el nacimiento de Yeshua, ¿no? Tampoco. Bueno, hablemos un poquito entonces de los equinoccios. ¿Qué es un equinoccio? Del latín aequinoctium, ¿no? Que es noche igual, eso es lo que traduce en latín, los equinoccios, noche igual. Entonces, ¿qué es un equinoccio? Es un momento en el año en el que el sol está situado en un momento, solo en un momento, en ese día, que el sol emana, por decirlo así, o que se percibe una emanación de luz igual, de tiempo, por tiempo, de 12 horas día, 12 horas en la noche. Entonces, como su nombre lo indica, en las fechas en que se producen los equinoccios, el día tiene una duración aproximadamente igual a la de la noche, en todos los lugares del mundo. Entonces, la duración no es exactamente igual debido al tamaño del sol. Bueno, eso tiene una explicación, pero por lo menos sí es fácil, no me voy a detener tanto en la explicación científica, que vale la pena revisar, sino más bien en que eso ocurre precisamente, que haya igual sol, igual oscuridad, en la llegada de la primavera, justo el día anterior hay un momento en que el día se ve que tiene iguales horas que son luz, que son día, e iguales horas que son noches. Por eso equinoccio, que significa igual noche. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, hay dos eventos, que es el solsticio de invierno, que como les decía, es por allá después del 20 de diciembre, a finalizar diciembre, el solsticio de invierno, y el equinoccio de la primavera. Dos eventos, solsticio y equinoccio. ¿Está bien? ¿Cuándo ocurre el equinoccio? Ocurre a la llegada de la primavera. Igual noche, igual día. Son igual horas que son de luz de día, igual horas de noche. ¿Está bien? Ese es el equinoccio de la primavera. Así que, bueno, estos son datos que pueden también corroborarlos, investigarlos, analizarlos, que como les digo son fácilmente comprobables. El orden de la semana. Vamos a hablar un poquito del orden de la semana, de los meses. Todo esto para los que son fanáticos de defender este calendario, porque es que cuando tú le quitas la mirada hebrea, el contexto hebreo antiguo a la Biblia, la vuelves todo menos la verdad, ¿sí? Cuando aparece alguien que dice, a ver, les voy a poner un ejemplo. Aparece alguien que dice, es que mi Biblia dice sábado. Yo enseguida pienso y digo, pues esta persona le quitó el contexto hebreo, porque en el contexto hebreo la palabra sábado o sabatón o Saturday, como dicen en inglés, pues peor todavía. La palabra
que aparece en el idioma hebreo es Shabbat. Porque el Padre no le iba a poner sábado en honor a Saturno a su día, ¿no? ¡Qué locura! Así que es una ignorancia del contexto hebreo, del contexto antiguo, y es no entender cómo fue que ocurrió la historia bíblica. Y la gente todo lo pone en el margen occidental de nuestro entendimiento, y por eso es que tantas religiones y tantos pensamientos. Pero bueno, regresemos a la pregunta inicial. Digamos que el orden de los días de la semana, el sábado y el orden de los meses han sufrido cambios en la historia, ¿no? Los que defienden al sábado gregoriano como séptimo día o como Shabbat, dicen que el orden de la semana jamás ha sido modificado. Y vamos a ver si esa afirmación es cierta. Vamos a seguir, vamos a investigar. Entonces ya vimos que el calendario egipcio en los tiempos de Moisés no era el mismo calendario del Creador. Y me encontré por ahí en la investigación una cosa que me impactó. Imagínense ustedes que estuve investigando y resulta que en la potencia romana, el Imperio Romano, alguna vez existió una semana de 8 días. Imagínense. 8 días. Les repito, ustedes pueden investigar si eso es verdad o no, pero hubo una semana de 8 días. Y si existió una semana de 8 días en el poderoso Imperio Romano, que era la potencia mundial, pues con gran poder, imagínense si eso no iba a afectar la cronología del tiempo. Imagínense si eso no iba a borrar el Shabbat de alguna manera, el Shabbat que era cada 7 días. ¿Me hago entender? Bueno, eso también lo ha anunciado el profeta Daniel, ¿no? Que habría un poder que intentaría cambiar los tiempos, y la Torá, que está por allá en Daniel 7:25, si no me equivoco. Entonces, ustedes pueden investigar también, busquen historia de los días de la semana, historia de los meses, y dicen quién inventó el calendario, absolutamente todo, ¿no? Y todas esas mentiras nos las han contado y nos las hemos creído, y aún peor, las hemos acomodado al mundo bíblico para hacer decir a la Biblia cosas que no son. Y el mundo está lleno de festivales y de celebraciones que nadie comprende ni por qué las celebran. Mire, aquí encontré la cita de la enciclopedia. Ustedes la pueden buscar. Busquen la palabra semana en Wikipedia. Busquen la palabra semana. Miren lo que dice. Dice: los soldados romanos estacionados en Egipto se acostumbraron a la semana pagana de 7 días y poco a poco la introdujeron en su país. Aquí está lo grueso, reemplazando la semana oficial, o sea, la semana oficial de 8 días de César Augusto. Y los siguientes gobernantes romanos toleraron esta práctica, que se oficializó con el renombrado Constantino I en el año 321 de nuestra era. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que hubo un momento en el Imperio Romano donde hubo una semana de 8 días. Entonces, los que dicen que la semana nunca ha sido tocada por ningún calendario humano, sino que la semana desde la creación siempre ha sido de 7 días, pues les tengo la mala noticia de que aquí las enciclopedias dicen que en algún momento en el Imperio Romano hubo una semana de 8 días y que la pasaron otra vez a una semana de 7. Y yo les pregunto, ¿se pudo haber afectado el Shabbat en ese tiempo, en ese momento, especialmente con emperadores que decían que eran dioses, que se creían dioses y que hacían lo que les daba la gana? ¿Creen que se perdió? Entonces, ¿se imaginan cuántos séptimos días pasaron mientras rodaba una semana de 8 días?
llena de persecuciones, ¿no? Porque el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. ¿Cómo es que el pueblo judío y los romanos terminaron guardando el mismo séptimo día? ¿No? Y eso nos hace pensar si el sábado actual es el mismo Shabbat que la Biblia menciona, ¿no? Pero bueno, es simplemente digamos que una conclusión capciosa, algo que nos sale ahí como pregunta. Entonces, ¿en qué pensaron los señores romanos cuando dijeron pongámosle nombre a los días de la semana? Miren, incluso hay un ¿cómo se dice esto? Una ruina antigua de la ciudad de Itálica, ¿no? Viene a ser Sevilla, España, donde se aprecia, pueden buscarla en Google, donde se aprecia a la diosa Venus en el centro, al dios Saturno como sábado, el sol como día domingo, la luna como el día lunes, el Marte, el planeta Marte como martes, Mercurio como miércoles, y así sucesivamente va mostrando al sábado como primer día y el domingo como el segundo día. Entonces, los días que quedan como son fijos, necesariamente dejaron de ser lo que eran. Al tener una semana de 8 días, pues es muy fácil que se pierda el verdadero Shabbat. Y sin duda, pues eso tuvo que haber tenido una intención, ¿no? Si ustedes analizan, yo no quiero cansarlos con tantos datos de enciclopedias, pero si ustedes leen, el año 321, cuando está Constantino con su dios Mitra, es donde viene la revolución y donde el cristianismo toma un nuevo camino. La iglesia de Roma nace con más auge en las manos de Constantino, y pues entonces allí se empiezan a dar muchísimas cosas que me gustaría que ustedes investigaran de cómo nace el cristianismo, el catolicismo en las manos de este hombre. Aquí estoy viendo muchos datos. Aquí hay otro, permítanme, a ver. Sí, aquí hay hay un escrito de un señor llamado Plutarco, la obra de Plutarco. Voy a leerles para no cometer inexactitudes. La referencia más antigua, dice aquí la enciclopedia, la asociación entre los 7 días de la semana con cuerpos estelares se encuentra en el título de la obra de Plutarco, ¿no? Titulada ¿Por qué es que los días de la semana nombrados según los planetas sigue un orden diferente del real? Entre los siglos I y III, el Imperio Romano reemplazó en forma gradual al ciclo mundinal romano de 8 días por la semana de 7 días. El orden de los días era Sol, Luna, Ares, Hermes, Zeus, Afrodita y Cronos, denominados según los cuerpos celestes que presidían las primeras horas de cada día según la astrología helenística, o sea, de Helena, de los griegos. Aquí está desde Grecia, los nombres planetarios de la semana pasaron a los romanos y del latín a los otros idiomas del sur y oeste de Europa, a su vez a otros idiomas que fueron influenciados por ellos. ¿Algo más claro que eso? Entonces, ¿cuáles son los orígenes de los nombres? Pues totalmente pagano, eso no lo sacaron de la Biblia, ni pensaron en la Biblia cuando se los iban a poner. Dice aquí, vamos a hablar acerca de la palabra sábado. Dice, el origen directo de los nombres de los 7 días de la semana en español se encuentran en el latín de la civilización romana, cuna de la cultura occidental. Todas nuestras culturas vienen de Roma, ¿no? La palabra semana surge de septimana, 7 días, y de lunes a domingo eran denominados días lunes, días martis, días mercuris, días lobis, días veneris, sabatum y días dominicus.
todos, estoy leyendo la enciclopedia, todos al menos en un principio aludían a una deidad, a su vez asociada a uno de los 7 cuerpos celestes visibles en el cielo, costumbre tomada de los griegos y sus dioses equivalentes. Tengo cantidades de apuntes aquí, pero no los voy a leer porque ustedes se cansan y se duermen. Entonces, si eso ya no genera dudas y desconfianza, ya que los romanos nunca fueron amigos del pueblo de Dios ni de la Biblia, porque eran completamente paganos, hay otras cosas más que nos generan aún más dudas y que nos mueven a pensar que el calendario actual no es el mismo calendario de la Biblia ni del Creador. Y eso pues tiene absoluta lógica. Solo deténganse acá un momentico y piensen si el Padre les diría a su pueblo: celébrenme el sábado para mí, siendo que la palabra sábado es para Saturno, es para un dios pagano. Solo usemos la mente. Mínimo el día no se llama sábado, se llamaría de otra manera, pero no con el nombre que los paganos le pusieron a ese día. Por eso no es sábado, es Shabbat, que significa otra cosa. Así que bueno, los dejo hasta aquí, analícenlo, piénsenlo. No les doy más datos de acá porque los empalago, pero vamos a ir teniendo este tema y vamos a ir desarrollándolo con una mente abierta, analizándolo todo. No me crean a mí, vaya, investiguen, siéntense frente a un computador y busquen los datos. Investiguen si lo que les digo es mentira o es verdad. Ahí están los textos, están las enciclopedias, está la Biblia, busquen, ubiquen. Y estamos hablando en el siguiente video. Un feliz día para todos y que nuestro Padre los bendiga.